Uno de sus principales aciertos es haberle dado nombre a la realidad que estamos viviendo en estos momentos. De un mundo sólido de seguridades y certezas, hemos pasado a un mundo que usted llama líquido. ¿Estamos condenados a vivir de la inseguridad, de la fragilidad, de lo momentáneo, de lo transitorio? Sí, por eso hablo de liquidez, porque sustancias líquidas son aquellas que tienen dificultades para conservar su forma. Se requiere mucha presión, mucha fuerza para mantenerlas compactas, como murallas de concreto. De lo contrario, cambiarían su forma bajo la influencia de fuerzas muy disímiles. Esto es exactamente lo que está pasando con estos sistemas que supuestamente estaban establecidos muy firmemente. Me refiero a estructuras institucionales que originalmente se encontraban especialmente arraigadas en el sistema. Y con el curso del tiempo resultaron ser muy fugaces, transitorias, tal como lo señala su pregunta. Cambiaron de forma inesperadamente, sin advertencia previa. El problema con la realidad líquida es que es tan difícil de pronosticar cómo se desarrollará y reaccionará a nuevas situaciones, crisis, dilemas de confianza o lo que sea. Y como sabemos tan poco sobre ello, nos sentimos impotentes. Si uno no es capaz de pronosticar cómo las cosas evolucionarán, no puede tomar medidas de precaución. Entonces no se puede defender, prepararse. Los hechos nos toman por sorpresa. Por ejemplo, en este mismo momento en el que estamos hablando, las personas más importantes, más influyentes en el mundo, están luchando con la idea de cómo reaccionar a algo que pasó inesperadamente, la crisis crediticia. Intentaron aplicar medidas muy inusuales, poco ortodoxas, para arreglar la situación, pero hasta ahora nada funciona. El G20 se reúne en Inglaterra para hablar del tema, pero la gente que vino estaba muy dividida. No existe una idea unánime para arreglar la catástrofe que nos ha alcanzado. Y no solo eso, no hay ningún consenso sobre su real proyección, cuánto tiempo durará, cuál será la extensión del daño. En Estados Unidos, en América Latina, en España, Gran Bretaña, Alemania, Francia. Cosas insospechadas acontecen en todas partes. Y para colmo de la ignorancia tenemos el irritante elemento de ser impotentes, de sentir que podemos hacer muy poco o nada. Es una presentación muy dramática de algo que está profundamente arraigado en nuestra manera de vivir la vida de hoy en día. Por eso se llama la modernidad líquida. Es como si todo estuviera patas arriba comparado con la situación de hace 150 o 200 años, tiempo de la modernidad sólida, cuando todo parecía más duradero, más perdurable, mucho más sólido. Ahora, gente de 30, 40 años no tiene ni idea lo que va a pasar con ella cuando tengan 60 o 70 años. La planificación del futuro desafía nuestros hábitos y costumbres, las capacidades que aprendimos para superar los escollos del camino. Por eso la impresión general es que día tras día, permanentemente estamos en una encrucijada. Hay muchos caminos hacia diferentes direcciones y no sabemos muy bien qué sendero transitamos. Si el mundo está regido por un individualismo exacerbado, ello sería una de las mejores demostraciones que existe una suerte de claudicación de lo que llamamos sociedad. No obstante, aquí y allá surgen movimientos sociales, protestas juveniles, comités de la más variada naturaleza. En las pancartas se puede leer "Juntos podemos", "Otro mundo es posible". Y ello naturalmente
en mayor medida en los países pobres. ¿Debemos ser esperanzados y pensar que el paciente terminal se está recuperando milagrosamente? Lo que usted indica es muy importante. Ese es el problema de la ausencia de una instancia, de una entidad colectiva, algo que antaño llamábamos sociedad, que esté en condiciones de hacer frente a la enorme tarea que encaramos. La sociedad está siendo erosionada de dos lados simultáneamente. Hasta hace poco, el poder era mantenido al nivel de los llamados Estados-naciones. El Estado era idéntico en nuestro pensamiento y en nuestros actos a la verdadera sociedad. Allí se hacía carne la sociedad. Había un Estado y dentro de él un ente que tenía el poder de implementar su política. Ahora el poder de los Estados nacionales se ha evaporado en el espacio global. En la globalización no hay nada que recuerde ni siquiera vagamente a un tipo de ente como el gobierno de un Estado nacional soberano. Actualmente, el poder está situado en lo que podríamos calificar de país de nadie. No hay reglas, no hay leyes globales, tribunales globales, un parlamento global, ninguna representación de la voluntad del conjunto de los seres humanos. No hay instituciones globales democráticas, nada. Así que ya este poder del Estado nacional se ha evaporado en el espacio global, aunque hasta ahora sea el único ente político que conocemos. Pero volvamos a lo que hablamos antes, de la crisis actual económica y crediticia. Ningún Estado es capaz de resolver el problema porque es un dilema global. El poder es global, pero la política es local. Es decir, que hay una discrepancia entre los dos. Incluso el mejor primer ministro de un país no tiene la capacidad para hacer frente a las causas globales del problema. Esta es una circunstancia donde la sociedad está desapareciendo porque, como dije, el poder se evapora en el espacio global. Por otra parte, tenemos la tendencia opuesta. Usted mencionó la individualización. Usted y yo somos individuos de jure, somos individuos por decreto. Funciones asumidas hasta hace poco por los estados, que eran poderosos, ahora son traspasadas a individuos que tienen que encontrar soluciones a problemas que ellos no han causado. Pero los individuos son lo suficientemente inteligentes e inventivos para encontrar frecuentemente alternativas al problema que se enfrentan. La cuestión es que ser un individuo de jure es diferente a ser un individuo de facto. Somos individuos por decreto, pero no tenemos realmente la capacidad, los recursos que nos permitirían reemplazar la colectividad, la sociedad, el Estado nacional, para hacer frente a los múltiples desafíos. Entonces, en ambos niveles, en el del individuo y en el del Estado nacional, tenemos la misma situación: ausencia de instituciones capaces de hacer frente a la enormidad de los desafíos. Cuando era joven pensé que la humanidad era todopoderosa. En los tiempos modernos, la humanidad fue declarada divina. La especie humana tenía que reemplazar al Dios Todopoderoso e instaurar el orden que Dios, por alguna razón, no introdujo en la vida humana. En mi juventud, hace más de largo medio siglo, el único problema para la humanidad era que no estábamos muy seguros.
que no teníamos suficiente conocimiento del qué hacer. Pero estábamos convencidos que una vez que obtuviésemos el conocimiento, que la ciencia nos ofreciera resultados, tendríamos todos los instrumentos para implementar las soluciones. Creo que si efectuáramos hoy un sondeo en el mundo entero y preguntáramos a la gente qué es lo que hay que hacer para salvar a la humanidad, habría más o menos unanimidad en que no debería haber guerra, tampoco el calentamiento global,